Ensayo con respecto a la materia de criterios de estructuración. Tema: la preeminencia de la estructura de acero aparente en el auditorio de la Universidad de León, plantel San Miguel de Allende, Guanajuato. Introducción. En base a la materia de criterios de estructuración y a los conocimientos obtenidos en esta materia, este ensayo pretende plantear y dejar muy en claro algunos conceptos en base a la estructuración de acero de forma aparente. La excelencia que tiene por una estructura de acero aparente en las edificaciones son altas en tensión y a compresión. Pero con todo esto que digo anteriormente no quiere decir que el concreto armado es inferior a este sistema de estructuras. Por lo tanto, en base a este medio, daré a conocer que ambos pueden ser aptos para cualquier tipo de edificación. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Sin embargo, me basaré y daré más énfasis a lo que es el acero aparente. Sin embargo, por este escrito presentaré con más profundidad las ventajas de la estructura de acero. Tenemos que tener en cuenta que para explicar mejor este tema, daremos como ejemplo el futuro auditorio de la Universidad de León, plantel San Miguel de Allende, el cual contará con espacios y diseños funcionales y eficaces para la misma edificación. Hoy en día, la aplicación que se le da a la estructura de acero son a través de marcos rígidos. Esto quiere decir que la base o el alma, por así decirlo, de la edificación que forma gran parte del diseño, ¿a qué quiero llegar? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Podemos darle la visibilidad a la estructura sí o no? Hemos visto mucho que en los edificios a mayor de 2 pisos podemos ver columnas y vigas de forma aparente. Esto puede ser por un tema de estética, función y factibilidad. Podemos decir que la estructura de acero en las construcciones es uno de los materiales más usados en el mundo, ya que tiene una resistencia. Podemos resaltar que entre sus ventajas está la gran resistencia a tensión y compresión. Para adentrarnos al tema, conozcamos más a fondo el material sobre lo que es el acero, donde podemos conocer y decir que proviene de elementos naturales como lo son el hierro y el carbono. Estos a su vez son sometidos a altas temperaturas para así fundir abajo esas mismas propiedades y darle la resistencia al material. El acero es uno de los elementos esenciales para cualquier tipo de uso, donde se utilizan en muebles eléctricos, elementos acabados, en casas, imanes, entre otras cosas. Tenemos una imagen de procesos a grandes rasgos del acero. Por otro lado, podemos decir que el acero durante los últimos tiempos se ha ido desarrollando en todo ámbito, que le permite ser un material óptimo para campos como la construcción, industria de maquinaria, en general, industria, entre otras. El acero es una de las estructuras que vemos muy presentes en las construcciones, como las vigas, columnas, perfiles transversales, ángulos, Ts, palcas, entre otras. Este tipo de estructuración permite que la edificación tenga cierto tipo de ventajas, como la veremos a continuación. Tenemos alta resistencia. La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el peso de la estructura. Esto es de gran importancia para el diseño de vigas en grandes claros. Esto quiere decir que a pesar de su alta magnitud de resistencia podemos dar ángulos o formas a la misma estructura. Esto también por un tema de estética que mencionaremos más tarde. Sin embargo, el tipo de forma o claro quiere decir que no va a cambiar su alto impacto de resistencia sobre el elemento arquitectónico. Si decimos que formamos una estructura a través de marcos rígidos, implementando lo que son columnas y cerchas, es decir, que son armaduras que permiten la transferencia de peso a través de sus elementos en forma triangular. Esto permite una estructura más segura. Tengo un ejemplo del cual la estructura aparente están hechas para soportar cualquier tipo de carga. Los arquitectos Francisco de Asís Cabrero y Luis Laviano y Jaime Ruiz proyectaron un pabellón de cristal, esto a través de cerchas triangulares de forma aparente. Por medio de este ejemplo podemos ver que un proyecto a gran magnitud es necesario acudir a un tipo de estructuras metálicas de forma que le dé una resistencia al mismo elemento. ¿A qué quiero llegar a esto? Es que estos arquitectos implementan unas cerchas de forma aparente y en paralelo. Esto hace que la cubierta se repartan las cargas y sea más ligero. Podemos mencionar que también dependiendo del diseño tiene un origen constructivo. Por ejemplo, no simplemente las estructuras pueden estar en forma paralela, sino también pueden estar en una forma perpendicular. Esto por un tema de empujes a las cargas de las estructuras. 3 imágenes de 3 ejemplos de estructuración.
Otras ventajas que le podemos dar a la estructura de acero es la uniformidad. Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo, como es en el caso de la estructura del concreto reforzado. Sí sufren un ligero etapa de oxidación, pero es parte del mismo material del que tal forma permanece intacta. Imagen 5. Podemos decir que uniformidad del acero en medio de una edificación hace que el mismo elemento luzca de una forma estética y le dé el valor. Al igual, tenemos que tener en cuenta que el contexto donde se encuentre, por el cual ahí también es donde empieza lo estético, y el contraste le da el mismo ambiente. La igualdad y la repetición de los elementos estructurales hacen que una edificación única e idónea, ya que además de ser parte de la estructuración, forma parte de la visión del hombre. Por otro lado, habíamos mencionado que no solo la estructura conlleva una parte importante en la edificación. Debemos comentar que también hay obras donde el concreto, hormigón, y la estructura de acero son elementos que en las edificaciones hacen de ello una obra peculiar. Ejemplo, tenemos un proyecto de puente para trenes y automóviles para la bahía de Cádiz, donde este mismo está formado por estructuración de acero aparente y el piso formado por concreto armado. Según el escrito, recalca que consiste en varios tramos metálicos con piso de hormigón y un tramo central giratorio de 2 brazos iguales que giran sobre un apoyo central para permitir el paso de embarcaciones. La estructura de los tramos metálicos está formada por el piso de hormigón. Vayamos de lo material a particular, es decir, tenemos ya en cuenta que el acero es cuestión aparente, son los materiales más fieles en la construcción, su facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de conectores, como lo son la soldadura, los tornillos, los remaches, incluso los pernos. Ahora llevemos toda esta información al caso particular que será el auditorio de la Universidad de León de San Miguel de Allende, donde su estructuración de acero no será recubierta, sino al contrario, tendremos una formación aparente. Para el diseño estructural se requiere previamente un análisis a fondo a base de los materiales, la función estructural y las cuestiones de cargas accidentales. Posteriormente tenemos que tomar en cuenta estructuras de marcos rígidos, marcos simplemente conectados, muros de carga, soportados por cables o voladizos. Se pueden considerar o usar numerosos esquemas de soporte lateral como armaduras simples o alteradas o núcleos centrales rígidos. Estos serían pasos previos a lo que es la edificación de la Universidad de León. Como lo vemos en la imagen anterior, nos basaremos en los materiales ya que contamos de una forma nueva, es decir, aparente, donde a través de los marcos rígidos daremos ese tipo de particularidad al elemento. La estructura de un edificio es el esqueleto tridimensional, pero por lo general se considera como dirigida en un plano solamente. Finalmente, tanto las estructuras de acero y el concreto armado son necesarias en las edificaciones, ya que en un gran porcentaje de construcciones actuales se ha utilizado la combinación de concreto reforzado y acero estructural. Ambos materiales tienen características que llegan a complementarse entre sí, pero tenemos que tener en cuenta que no del todo serán semejantes, es decir, que al momento de montaje o colocación tiene una gran diferencia de una a la otra. Tenemos en las estructuras de acero un ahorro de tiempo más prolongado y una limpieza sobre la edificación más notable, ya que es un medio de montaje complejo. Conclusión. En la elaboración de este trabajo se observan algunas ventajas principales en la construcción de estructuras de acero aparente. Como lo hemos dicho con anterioridad, a través de este trabajo podemos aprender que hoy en día hay tantos materiales que pueden ser combinados o no. Todo esto nos basaremos mediante un análisis previo del que queremos llegar, a hacer adecuadamente el uso de materiales para nuestra edificación. Sin embargo, personalmente yo di puntos referidos a lo que son las estructuras de acero, de forma aparente, pero podría decir que tanto el concreto y el acero siempre van caracterizados diferentes, pero siempre hay una similitud en la construcción. Ambos tienen un punto a favor, su capacidad de carga y durabilidad de forma general. A través de este trabajo me hizo ser una persona autodidacta, ya que en conocimientos básicos pasé a conocimiento un poco más complejo a través del estudio y profundidad que le iba dando. Por otro lado, como aportación a la clase de estructuración, podría decir que sería una buena opción tomar ejemplo de estructuras, ya sea de metal o de concreto, en medio de la clase.
haciendo análisis en conjunto que de tal forma podamos dar un aprendizaje lógico a lo que se podría hacer en dicho caso. Y así ir reforzando nuestros conocimientos tanto en estructuras como en experiencias del mismo profesor.